Pues bien, pasamos al siguiente video en el que vamos a revisar brevemente algunas características de la reactividad de las aldosas y las cetosas, de los carbohidratos, de los monosacáridos particularmente, y como verán, pues está relacionado directamente con los compuestos carbonílicos que veíamos en la unidad número 3. La primera de ellas que vamos a ver, pues es una reacción que ustedes recordarán como un equilibrio ceto-enólico, una interconversión que se va a dar por este equilibrio ceto-enólico entre aldosas y cetosas. Por ejemplo, aquí les pongo la fructosa, que es una cetohexosa, como ustedes saben, que si la pongo en un medio alcalino, va a formar este intermedio o esta especie química que es el enol, ¿sí? En-ol estaba en forma ceto, ahora está en forma enólica. Nada más que este enol, por ejemplo, que sería el enol de la fructosa, también va a ser el enol de unas aldosas, de la glucosa y de la manosa. ¿Por qué? Pues porque estas aldosas, al ser tratadas en esas condiciones, también se van a convertir en la misma molécula, en la misma especie química. Por lo que, como ustedes ven, se dan equilibrios entre las formas ceto, ¿no?, de las cetosas y las formas de las aldosas. Esto recuerden en un medio alcalino. Propiamente hablando de reacciones químicas, pues vamos a ver primeramente la llamada síntesis de Killian y Fischer, donde van a ver que son reacciones, algunas de ellas que ya revisamos con aldehídos y con cetonas. Esta síntesis de Killian y Fischer sirve para hacer un elongamiento, para alargar la cadena de una aldosa en particular. ¿Por qué de la aldosa? Pues porque tiene el carbonilo terminal, que es el que va a reaccionar. Aquí partimos de una aldotetrosa, como es la eritrosa, que ustedes van a ver. La primera reacción la revisábamos al final, hacia el final de la unidad 3, es con este ion. ¿Recuerdan su nombre? Es el ion cianuro, que en un medio ácido, ¿qué va a dar? Pues va a dar una reacción en la que el anión, en este caso del carbono, va a atacar el carbonilo por una cara o por la otra. ¿Por qué? Porque acuérdense que este carbono es sp2 y tiene una geometría plana, por lo que el anión puede atacar por una cara o por la otra. ¿Esto qué va a dar? Pues que el que era el carbono carbonílico, que ahora es el carbono número 2, vean cómo ya se alargó la cadena desde 4, era tetrosa, ahora ya es pentosa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 2 en la pentosa era el carbono 1 en la tetrosa. Como el ataque fue por ambas caras, pues se forma un nuevo carbono quiral. Entonces se pueden formar los dos enantiómeros. Posteriormente se da una reacción de este tipo. ¿La recuerdan? Si no la recuerdan, vean lo que pasa. Pasamos de un grupo nitrilo a tener uno que se llama imina. ¿Qué vimos? Pues teníamos tres enlaces, dos insaturaciones. Ahora solamente tenemos dos enlaces con una insaturación. ¿Qué significa? Pues que hicimos una reacción de reducción. Fíjense que ni el carbono ni el nitrógeno tenían hidrógeno y ahora ya lo tienen. Hicimos una reacción de reducción. Esta, recuerden, pues como veíamos anteriormente, pues es una imina. Esta imina puede ser hidrolizada. ¿Con qué? Pues con agua, obviamente, en un medio ácido, para formar el carbono carbonílico. Y como ven, partimos desde la eritrosa, una aldotetrosa, y llegamos a dos aldopentosas, la ribosa y la arabinosa. Otras reacciones de reducción, pues tienen que ver con cosas que hemos visto. Y aquí van a ver la relación otra vez entre las aldosas y las cetosas. En este caso tenemos a la manosa y a la fructosa. Ambas pueden
formar esta molécula de nombre manitol, que son del grupo de los alditoles, que son polioles, polialcoholes. Si ven, ¿qué está pasando? Pues una reducción. ¿Una reducción de qué carbono? Pues del carbono carbonílico de la aldosa y de la acetosa. ¿Cómo se puede hacer? Pues igual, utilizando borhidruro de sodio en un primer paso y en un segundo paso un tratamiento ácido para protonar el oxígeno que quedaría desprotonado en la reducción. Fíjense qué es lo que sucede. Cuando vamos desde la manosa estamos reduciendo el carbono carbonílico en el carbono 1, que nos da un carbono de este tipo, que es primario, y que no es quiral. No así en el caso de la fructosa. ¿Por qué? Porque el carbono es intermedio. Y en el momento que yo reduzco este doble enlace, formo un carbono quiral. Y si puedo formar uno, pues puedo formar el otro. Entonces, la reducción de la manosa me da el alditol, el manitol particularmente. La reducción de la fructosa me puede dar el manitol y el glucitol o sorbitol, también es conocido como sorbitol. El manitol se encuentra naturalmente en hongos comestibles, por ejemplo, y el sorbitol se encuentra, por ejemplo, en ciruelas. Quizás un día se han leído o han visto alguna etiqueta de alguna golosina o algún producto alimenticio, y a veces hasta en productos como las pastas de dientes, a veces tienen este tipo de compuestos como el sorbitol. Pero no es la única manera de poder preparar el sorbitol. También a partir de la glucosa o de otra exosa como es la gulosa, en este caso dibujada al revés o de cabeza. ¿Por qué de cabeza? Pues porque aquí el carbonilo lo pusimos abajo, digamos, violando un poquitín las reglas de las proyecciones de Fischer. ¿Pero por qué la ponemos así? Pues para que vean que con ambos, utilizando otro tipo de reacción de reducción, como sería el uso de hidrógeno molecular en presencia de un catalizador metálico como el paladio, pues nos da ¿qué? Nos da justamente este mismo glucitol. Y pues bueno, si hay reacciones de reducción, también hay reacciones de oxidación, ¿verdad? Veíamos que en la reducción pues pasábamos de aldehídos o cetonas a alcoholes. En este caso, pues si tenemos sobre todo aldehídos, ¿a dónde vamos a ir? Pues a oxidarlos para preparar ácidos. Pero no solo los carbonilos, también los hidroxilos, sobre todo en presencia de oxidantes fuertes como el ácido nítrico. Un tratamiento de la glucosa con ácido nítrico calentando nos va a dar como producto una molécula que es un ácido dicarboxílico, que es el ácido glucárico, ¿sí? Que tiene a ambos extremos. Fíjense cómo los carbonos que están, digamos, desprotegidos, que están a los extremos, fueron oxidados por el ácido nítrico para formar este diácido. Este es del grupo de los ácidos aldáricos. También una reacción que se ve a veces en los laboratorios, que es la identificación por formación de osazonas. A partir de aquí les voy a mostrar algunas reacciones de identificación de carbohidratos que se han utilizado a lo largo de la historia en el laboratorio químico para identificarlos, para diferenciarlos. En el caso de las osazonas es interesante, pues bueno, veíamos un poco esas reacciones con los aldehídos y las cetonas, si lo recuerdan, en el que el carbono carbonílico reacciona con grupos amino, que son nitrógenos de aminas, que son básicos para formar compuestos como estos, ¿no? Carbono doble enlace nitrógeno, carbono doble enlace nitrógeno, son iminas. Hay un doble ataque, pues bueno, formación, tendrían que revisar detalladamente el mecanismo de reacción, pero bueno, se forman estas osazonas. Además, bueno, de algunos subproductos de la reacción, como la anilina, el amoníaco, y bueno, se libera agua. ¿El agua de dónde? Pues de los oxígenos que son desplazados para que entren las fenilhidracinas. Pero lo interesante aquí, más que ver el mecanismo de la reacción, es revisar, bueno, ¿para qué servían? ¿Cómo identificaban? Pues de esta manera, dependiendo del tipo de monosacárido o hasta disacáridos que se utilizaran para las reacciones, pues formaban
diferentes cristales. Veanlos, bueno, no sé si lo noten, son amplificaciones de fotografías hechas al microscopio. Entonces eso les ayudaba a los químicos de antes a poder diferenciarlos. Este es derivado de la glucosa, este es de la maltosa, este de la galactosa, los tres son monosacáridos, este es derivado de la lactosa, que es un disacárido. Otra reacción de identificación utilizada de pruebas rápidas es utilizar agua de bromo, se le llama, que es tener el bromo molecular en agua. El bromo molecular tiene un tono rojizo y si, bueno, ustedes saben, si disuelven un azúcar de pequeño monosacárido, disacárido en agua, pues es una disolución transparente normalmente. Entonces yo tengo disuelta la glucosa en agua y le añado unas gotas de este reactivo, de este bromo molecular. Si es una aldosa, va a haber una reacción de oxidación. El bromo es un oxidante leve, ¿no? No es muy fuerte. Entonces solamente va a oxidar los carbonilos de aldehído. ¿A qué los va a oxidar? Pues obviamente al ácido carboxílico y va a formar el ácido glucónico, que es diferente del glucárico. ¿Y qué va a pasar? Pues si uno se oxida, otro se reduce. ¿Quién se reduce? Pues se reduce efectivamente el bromo. El bromo pasa de un estado de oxidación de 0 a un estado de oxidación de 1 menos, por lo tanto se está reduciendo. Y lo más interesante es esto, que el bromo molecular es rojo y el ion bromuro es incoloro. Entonces, cuando ustedes hacen esta prueba con una aldosa, la prueba va a dar positiva cuando pierda la coloración. Si es una acetosa, va a dar una prueba negativa porque se va a mantener con un tono rojizo. Hay otra prueba interesante que desafortunadamente no se hace mucho ya en el laboratorio o no intentamos no hacerlo porque es un poco los desechos un poco tóxicos, difíciles de manejar, pero bueno, es bonita en cuanto a la forma visual. ¿Por qué? Si ustedes ponen un aldehído a reaccionar con esta mezcla que es el reactivo de Tollens, que aquí el importante digamos es la plata, ¿qué va a suceder? Pues también se va a oxidar el carbonilo al ácido carboxílico y se va a reducir la plata desde el óxido de plata hasta la plata metálica. ¿Y eso porque es interesante? Pues si han visto la plata, pues bueno, es un metal, precipita y se pega a las paredes o sea, se suelen hacer en tubos de ensayo, se pega a las paredes del tubo. Aquí tienen una prueba positiva y aquí tienen una prueba negativa. ¿Ven la diferencia? Esto de acá se le llama en química coloquialmente el espejo de plata, ¿sí? Es una prueba positiva que está ocurriendo, que hay un azúcar reductor, se le llama, ¿no? Como, bueno, antes no lo mencioné, son azúcares reductores, ¿por qué? Porque están reduciendo al agente oxidante, en este caso, pues el óxido de plata. Esta prueba, bueno, no sirve para diferenciar aldosas y cetosas entre ellas, pero sí sirve para diferenciar azúcares reductores y azúcares no reductores. Bueno, extrañamente, pues no es positiva para las cetosas, pero no para las cetonas. Hay una diferencia estructural ahí. Y bueno, como les decía, se sabe que es positiva cuando se forma el espejo de plata. Finalmente, una prueba también que es muy llamativa por los colores que forma es utilizar el reactivo de Benedict, que es, bueno, básicamente, aunque hay varios componentes, el principal es el ion cúprico, ¿sí? El ion cúprico también funciona como un agente oxidante sobre el carbono carbonílico. En un medio, como ustedes ven, alcalino, ¿qué va a suceder? Pues se oxida el carbono carbonílico, otra vez es un agente reductor porque se oxida y el cobre pasa de ion cúprico a cuproso. Y esto porque es interesante, porque dependiendo la cantidad de azúcares, bueno, el color normalmente del sulfato de cobre pentahidratado pues es azul clarito. Dependiendo, bueno, pues una prueba negativa, aquí dice 0%. Dependiendo la cantidad de azúcar que haya, pues va a ir cambiando de colores. Bueno, aquí está esquematizado y aquí hay una foto real, ¿no? Y así se ven
los tubos de ensayo. Se los quise poner, pues bueno, porque no se hacen en laboratorio normalmente ya, pero pues bueno, es una prueba visual muy bonita, muy colorida para determinar que un azúcar es reductor. En el último video les hablaré un poco de cuándo puede ser reductor y cuándo no, viendo las estructuras de los disacáridos. Y con esto cerramos muy breve presentación de algunas de las reacciones que ocurren con las aldosas y las cetosas.